Nosotros este año, como todos lo saben y lo hemos anunciado ya anteriormente, estamos estudiando la doctrina de Cristo y su gloriosa salvación. Y la intención es que la iglesia, que este cuerpo, que ustedes, queridos hermanos y algunos amigos, podamos conocer más de Jesús y su gloriosa salvación. No tendría razón de ser venir a una iglesia sin saber quién es el que nos ha salvado, qué es su obra, qué implica su obra. Nosotros hemos empezado viendo temas como la evidencia de la deidad de Cristo, cómo debemos acercarnos al Señor. Hemos empezado a ver acerca de Cristo como mediador del nuevo pacto. Hemos empezado a ver también su vida sin pecado. Y lo último que vimos fue acerca de su complejidad misteriosa, cómo Él, siendo hombre, era al mismo tiempo Dios. Y hoy vamos a empezar un tema que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos una iglesia que creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre. Creemos que la Biblia es inerrante, la Biblia es perfecta y que ella contiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación, y en ella encontramos todo lo que necesitamos para cómo poder conducirnos en esta vida. Así que al ver nosotros el día de hoy la obra del Espíritu de Santo en Cristo Jesús, esta va a ser solamente una introducción, porque el próximo domingo, si el Señor lo quiere, estaremos viendo la obra del Espíritu en su bautismo y en su tentación. Luego veremos la obra del Espíritu Santo en su ministerio. Y por último veremos la obra del Espíritu en su resurrección. Pero, ¿qué es lo que tiene la Biblia que decir acerca de la obra del Espíritu Santo en Cristo? Una de las cosas que nosotros creemos firmemente es la obra que hace el Espíritu de Dios en el creyente. El Espíritu de Dios no puede obrar en el inconverso, no puede obrar en el impío, porque si él es una persona que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo genuino creyente tiene al Espíritu Santo de Dios habitando, morando en su vida. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8, dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, que alguien puede estar sentado aquí en esta mañana y oír la palabra del Señor, y tal vez no tiene el Espíritu de Cristo. Eso significa que no es cristiano. Pero también la Escritura nos dice en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 1, dice el versículo 21, dice Pablo a esta iglesia: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Es decir, que la garantía de que alguien es un creyente no es el bautismo, no es el cantar, no es el conocer la Biblia, no es el asistir a un GPS. La garantía de que alguien es cristiano es la presencia del Espíritu Santo de Dios en su corazón, morando, habitando, guiándolo y dirigiéndolo. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, puede hacer que tenga una religión,
pero no tiene a Cristo. Así que el día de hoy nosotros vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Cristo. Y para esto yo quiero dar y poner lo que dice la Segunda Confesión Bautista de Fe, el capítulo 8, versículo 3. Esa es una afirmación que fue extraída y resumida de las Escrituras. Esto no es la palabra de Dios. Eso es el capítulo 8, párrafo 3 de la Segunda Confesión Bautista de Fe de 1689. Y allí habla la implicación o la relación que hay entre el Espíritu Santo de Dios y Cristo. Y dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Ahora lo que tenemos que ver es si esto que está aquí es verdad. Si esto es verdad a la luz de las Escrituras. ¿Cómo analizamos esto? Sin lugar a dudas, al analizar esto, lo primero que vemos es que aquí habla con claridad la confesión acerca de el hecho de la unción del Espíritu Santo de Dios sobre Cristo. A pesar del hecho de que Cristo Jesús era Dios y al mismo tiempo era hombre, Él fue santificado y fue también ungido con el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Por lo tanto, Cristo no cumplió su ministerio simplemente por el poder de su persona divina, sino en dependencia del poder soberano del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Cristo en esta tierra, sus milagros, su enseñanza con autoridad, la liberación de los esclavos, la resurrección de ciertos muertos, no la hizo solamente basado en su propia naturaleza santa y divina, sino en dependencia del Espíritu Santo que habitaba en él. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la unción del Espíritu? En la confesión de fe dice: en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, a fin. Es decir, que hay un propósito inmediato. ¿Y cuál es el propósito inmediato en la vida de Cristo? Siendo santo, inocente, sin mancha y lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Cristo. Y esto parece decir que la unción del Espíritu Santo fue necesaria para que nuestro Señor Jesucristo no estuviera completamente, no solo estuviera completamente dotado para su cargo, sino que también lo mantuviera sin pecado. Lo mantuviera. Es decir, que la obra del Espíritu Santo obró en él para que no pecara, pero al mismo tiempo lo dotó con poder sobrenatural para que hiciera la voluntad de Dios el Padre. Cristo no tuvo pecado e incluso fue incapaz de pecar. No solamente que no tuvo pecado, él fue incapaz de pecar, pero esto fue debido al ministerio del Espíritu Santo en él, y no solamente porque él era Dios. Pero si ese es el propósito inmediato, para que él fuera, como dijimos, santo, inocente, sin mancha y lleno de gracia y de verdad, ¿cuál es entonces el propósito final? Y la misma confesión lo dice:
para que fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Cuando uno ve esta aseveración que hay en la Confesión de Fe de Londres, uno lo puede ver también en la vida de cada cristiano. ¿Por qué el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros también y hemos sido llenos del Espíritu de Dios? ¿Por qué a Dios le plació que fuésemos sellados con el poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente? Para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana sujetos a Él. Para que tú y yo podamos soportar y tolerar todas las presiones de este mundo como hijos de Él. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando vino enseñando, Él dijo que nosotros debemos de ser sal y luz. Y eso no solamente porque decimos somos creyentes, sino que eso es de una manera sobrenatural por la presencia de Dios en nosotros. Ahora, el Espíritu es esencial para que el Señor se convirtiera en mediador. La elección y el llamado del Padre al oficio de Cristo como mediador es vital, pero ya estaba cubierto. La unción del Espíritu lo instaló en el oficio como mediador. Así como cuando los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento eran ellos ungidos para ese oficio, así como los reyes también, antes de ser reyes o empezar a reinar, eran también ungidos. Igual, Cristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para que Él empezara su oficio como mediador del nuevo pacto, como rey, profeta y sacerdote. Habiendo visto esto como un primer punto, mi segundo punto es que la obra del Espíritu Santo de Cristo en Él es una obra progresiva que está caracterizada por poder y bendición. Mira, es una obra progresiva. Hay una realidad de esta progresión. Por ejemplo, hay algunos textos claves que yo quisiera ver con respecto a lo que estoy afirmando. En Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, por ejemplo, la Biblia: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel le está hablando a María, y este texto habla del ministerio del Espíritu en Cristo ya en su nacimiento. En Lucas capítulo 3, versículo 22, dice la Escritura: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora ya no es el nacimiento, ahora son más o menos 30 años después, cuando Cristo empezó su ministerio aquí en la tierra, y esto tiene que ver con el bautismo de Cristo, la unción del Espíritu de Cristo cuando fue bautizado. Pero yendo un poquito más adelante, en 1 Corintios 15, 45, dice la Escritura: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, o sea Cristo, espíritu que da vida. El uno fue un alma para vivir el mismo. Pablo está hablando aquí, este texto de 1 Corintios 15 está hablando acerca de la resurrección. Tiene que ver con el poder del Cristo resucitado. Y cuando recuerda a Adán, lo recuerda como un alma viviente.
Pero cuando recuerda al Cristo resucitado, lo recuerda como el Espíritu dador de la vida. Y de hecho, todo cristiano cuando viene a Cristo, uno empieza a disfrutar de esa vida abundante. No de esa vida común, sino de esa vida abundante que solamente se encuentra en Cristo. Así que estos textos que yo he mencionado hablan del ministerio del Espíritu Santo en Cristo, tanto en su nacimiento, en su bautismo y en su resurrección. Entonces yo tengo una pregunta para nosotros. Si Cristo el Señor tiene el Espíritu en su nacimiento, ¿por qué necesita ser ungido después en el bautismo? Si Él ya fue ungido en su nacimiento. ¿No es cierto? El texto dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si ya Él fue unido por obra y gracia del Espíritu Santo en su nacimiento, la pregunta es, ¿por qué necesita ser ungido Cristo después en su bautismo? Una pregunta que deberíamos pensarla. Y si Cristo tiene el Espíritu ya en su bautismo, yo me pregunto y hago otra pregunta, ¿por qué necesita llegar a ser en su resurrección el Espíritu dador de vida? Como lo dice el texto que hemos leído. Y la respuesta es sencilla. El asunto es que hay grados de poder del Espíritu con que el Mesías es sucesivamente investido para convertirse en mediador. Hay grados, por así decirlo, de unción, de poder. En otras palabras, hay varias fases en este ministerio del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Es decir, que hay una clara progresión. La unción del Espíritu Santo en el nacimiento fue diferente a la de su bautismo. Y la unción del Espíritu dador de vida en su resurrección, y aun cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, es diferente. Hay una progresión. No estoy diciendo que es un espíritu diferente. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios. Son fases diferentes. ¿Y cuál es la identidad entonces de esa progresión? Bueno, existen 5 fases en el ministerio del Espíritu. Y lo primero que vamos a ver es que la presencia del Espíritu de Dios en Cristo primeramente fue profetizado. Ya había sido anunciado por Dios. Luego vamos a ver la presencia o la obra del Espíritu en su nacimiento. Luego veremos la obra del Espíritu en su vida. Luego veremos la obra del Espíritu en su ministerio. Y finalmente lo veremos en su muerte y resurrección para traer unas aplicaciones. Recuerden que el tema de hoy es un tema introductorio. No vamos a ahondar en los detalles. A partir del próximo domingo, Dios mediante, ahondaremos en cada uno de ellos para comprenderlo mejor. Entonces, lo primero que yo quiero ver es que la obra del Espíritu Santo en la persona de Cristo fue primeramente anunciado, es decir, fue profetizado. ¿Y dónde vemos eso nosotros? Lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ir nosotros a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Y Pedro, en el Nuevo Testamento, habla con claridad acerca de la profecía en el Antiguo Testamento. Y dice él en 1 de Pedro 1, 10 y 11, acerca de esta salvación, qué gloriosa salvación. Todos los que somos salvos debemos estar tan agradecidos con el Señor.
pero agradecidos. Y saber que ni muerte, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni nada en esta vida, ni los conflictos más agudos nos van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Si tú te das cuenta en este texto, dice aquí, saber qué persona o tiempo indicaba, y dice el Espíritu de Cristo. Hace una referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué, yo me pregunto, el Espíritu que inspiró las profecías del Antiguo Testamento se llamaba Espíritu de Cristo? Porque Cristo fue el corazón de esa profecía. No eran los sacerdotes, no era la iglesia, no somos nosotros. El corazón de esa profecía apuntaba a una persona, a Cristo el Señor. Por eso es que la Biblia dice el Espíritu de Cristo. Pero también en el Nuevo Testamento se habla acerca de la obra del Espíritu de una manera profética. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, versículos 41 y 42, dice la Escritura, y aconteció, ahí están las dos primas, está Elizabeth y está María. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa profecía surgió por la llenura del Espíritu en la vida de Elizabeth, ya anunciando y profetizando la obra del Espíritu en el fruto del vientre que había en María. Y por eso es que le dice ella: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y eso se lo había revelado el Espíritu Santo, con el cual había sido llena Elizabeth. Pero en Lucas 2, un poquito más adelante, versículos 26 y 27, dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado, esto es a Zacarías, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor, del Señor. Y dice: movido por el Espíritu fue al templo. Tú te das cuenta aquí cómo proféticamente ya Dios empezó como a establecer y a mover las fichas para que todo coincidiera. Y todo fue por la obra y gracia del Espíritu de Dios. Por eso dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado que Zacarías no iba a morir sin antes ver a Cristo el Señor. El siguiente capítulo, Lucas 3:16, dice la Escritura: Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está profetizando lo que iba a ocurrir. Así que hay algunas profecías que son específicamente inspiradoras sobre la unción del mediador, sobre la unción en Cristo por parte del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice la Escritura de manera profética: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido,
en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿Cristo ya había venido a la tierra cuando habló Isaías? No. Eso fueron más o menos como 700 a 800 años antes. Pero ya Dios estaba profetizando acerca de la unción del Espíritu de Cristo sobre él. Déjame traer una aplicación para este segundo punto. Si tú te das cuenta, hay una estrecha asociación del Espíritu con el Mesías. Eso es innegable. Pero en segundo lugar, el ministerio del Espíritu se presenta como lo que le permite cumplir con el oficio mesiánico a Cristo. Es como lo que le permite, es como que lo que le da la luz verde, porque Cristo estuvo en dependencia del Espíritu de Dios, obrando siempre la voluntad del Padre. Dice la Escritura que en Cristo estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que estos pasajes implican claramente que el Mesías dependió del Espíritu Santo para su vida y ministerio, ya que eran promesas que estaban implícitas para él. En cuarto lugar, la obra del Espíritu ahora en su nacimiento. Qué importante la obra del Espíritu en el nacimiento de Cristo. Hay 3 textos del Nuevo Testamento que hablan explícitamente del nacimiento virginal de Cristo. Ahora, ponte a pensar, querido hermano, ¿cómo puede una mujer que no ha tenido intimidad con un hombre, que no ha conocido a su esposo en su lecho conyugal, quedar embarazada? Eso es imposible a la ciencia médica. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así que Dios, Espíritu Santo, fecundó el ovocito, el óvulo de María. Por lo tanto, Cristo tiene una naturaleza humana por el óvulo de María y Cristo tiene una naturaleza divina por la unción del Espíritu Santo en él. Él era 100% Dios, 100% hombre. Como vimos anteriormente, la parte humana y la parte divina, ambas se unieron en Cristo el Señor, en la persona. Él no fue un humano, tuvo semejanza de hombre, dice la Biblia. Mateo 1:18 dice acerca del nacimiento, de la obra del Espíritu en su nacimiento, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Qué claro, ¿no es cierto? ¿Sabe que eso es lo que hace precioso a nuestra fe cristiana? Que nosotros no lo hemos visto, no lo podemos comprobar, pero lo creemos. Eso es lo que hace gloriosa la religión del cristianismo. Mateo 1:20 dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, yo no tengo la culpa que esté embarazada. No es tu culpa. El fruto de su vientre es obra de Dios. Tú ves que hasta el nacimiento glorioso de
de nuestro Salvador es extraordinario. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, el nacimiento virginal de Cristo se presenta, por lo tanto, como una nueva creación y una nueva redención en la que la poderosa presencia de Dios se acerca o participa. Es una creación totalmente diferente a lo que había ocurrido en esta humanidad. Ahora es la participación de María, pero también la del Espíritu Santo de Dios. Y es claro que la naturaleza humana, tú y yo, la naturaleza humana concebida de manera ordinaria, tú y yo, común, tú y yo, heredamos siempre la naturaleza corrupta de nuestros padres. Siempre. Cuando tú y yo venimos a este mundo, venimos con el estigma, no del Espíritu Santo, del pecado. Nacemos en pecado. Venimos a este mundo en pecado. Dice el Salmo 51, versículos 4 y 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es una declaración formidable, honesta del salmista. Nació en iniquidad y concebido en pecado. Pero Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de venir a Cristo, ahí estamos tú y yo retratados. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de la carne, satisfacíamos nuestras propias glándulas, nuestras propias hormonas, los deseos de la carne, de nuestra mente. Y dice la Biblia, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que el resto, antes de venir a Cristo. Por eso es que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos o no alcanzamos la gloria de Dios. Ahora bien, sin entrar en la manera exacta o detallada en que esto sucede, o examinar la manera exacta en que el Espíritu Santo trabajó para prevenir la corrupción de la naturaleza humana de Cristo, está claro que el nacimiento virginal provocado por el poder del Espíritu Santo de Dios fue necesario para preservar al Mesías de toda mancha de pecado. Oiga lo que dice un comentarista. Él dice, como no nació una persona humana, Cristo, o sea, una humana de papá y mamá, como no nació una persona humana, sino que tomó nuestra naturaleza humana sobre sí mismo, y como no fue concebido por voluntad del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo, no pudo haber rechazo de parte de Dios hacia él, porque ni aún la debilidad de su naturaleza humana podría ser por un momento una debilidad pecaminosa. Qué afirmación tan clara y contundente. O sea que en el momento de más debilidad de Cristo, en su naturaleza o en su naturaleza humana, ni aún allí se pudo haber visto pecado en la vida de Cristo el Señor.
ni aun allí. ¿Y por qué? Por la obra del Espíritu de Dios en él. En quinto lugar, ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo en su vida? Dos textos rapidito. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía, ¿cuál niño? Cristo, y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si tú ves estos dos textos, el Espíritu no es, por supuesto, o no está aquí explícitamente mencionado, pero sin lugar a dudas, ese crecer en Cristo, en gracia, en sabiduría, en estatura, delante de Dios y de los hombres, fue una obra del Espíritu Santo de Dios. Eso no era de él. Eso era del Señor. Así que cuando uno ve a Cristo, hay un ministerio continuo, progresivo del Espíritu Santo en la vida de Cristo el Señor. Y podemos asumir que dio expresión al fruto apropiado del Espíritu en cada período de su desarrollo humano. Oiga lo que dice Ireneo. Él dice así: Jesucristo el Señor pasó por todas las etapas de la vida. Fue hecho un infante para infantes, santificando la infancia. Hijo entre hijos, santificando y dando ejemplo de afecto filial, de rectitud y obediencia. Un hombre joven entre los jóvenes, convirtiéndose en un ejemplo para ellos y santificándolos para el Señor. O sea que donde quiera, en cualquier etapa de la vida o el desarrollo de Cristo, tú lo ves como un niño y lo ves santo. Tú lo ves como joven y lo ves un santo. Tú lo ves en la etapa adulta y lo ves santo. Antes de la cruz y él sigue santo. Y es la obra del Espíritu en él. En sexto lugar, ¿qué podemos decir acerca de la obra del Espíritu Santo en su ministerio, en su vida? Solamente voy a mencionar un texto que un colega lo mencionó, el doctor Lucas. Y Lucas basa ese texto en una profecía del Antiguo Testamento. En Lucas 4:18, el Señor al abrir el rollo, él lee y oye lo que lee. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lo que Lucas describe, lo que el Señor habló, no fue más que la profecía que Isaías le había dicho en el capítulo 61, versículo 1. Así que aquí esa profecía en ese momento se estaba cumpliendo. Si tú ves estos textos, lo que aquí el Señor está haciendo es predicando, enseñando y sanando. ¿Cuál fue el ministerio en la obra de Cristo? Él enseñó, predicó y sanó. Él más enseñó que predicó, y predicó más que sanó. Él anunció el Evangelio, predicó. Liberó a los cautivos, enseñó. Recuperó la vista de los ciegos, sanó. ¿Cómo nosotros explicamos su enseñanza con autoridad? ¿Cómo explicamos la liberación de los endemoniados? La sanidad de los ciegos, de los sordos, de los mudos. ¿Cómo explicamos la resurrección de Lázaro? Por la unción, por la obra del Espíritu Santo que
que estaba en él. Así que cuando tú ves a Cristo, querido hermano, en las Escrituras, y Él hace lo que hace, tú tienes que ver a Dios Espíritu Santo obrando a través de Él. En Cristo estaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En séptimo lugar, la obra del Espíritu en su muerte y resurrección. ¿Cómo obró el Espíritu de Dios en la resurrección de Cristo? Tú sabes que un día tú y yo vamos a morir. Del polvo venimos, al polvo vamos. Pero los que tenemos esperanza, aguardamos pacientemente que nosotros podamos salir de este cuerpo y seamos transformados para estar por siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros no tenemos esa esperanza y le tememos a la muerte, deberíamos examinarnos. Porque nosotros tenemos la esperanza en Cristo y en lo que Él hizo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, un hecho cierto es lo que dice la Escritura en el capítulo 13, versículo 30 del libro de los Hechos. Dice, pero Dios le levantó de entre los muertos. Ese es el discurso de Pablo en Pisidia. Categórico. Dios le levantó de entre los muertos. No hay que dudarlo. Lucas 24, 32. Este es un texto que a mí me encanta rumiarlo y verlo regularmente. Y este es el hecho que ocurre después de la resurrección. Después que Cristo murió, todos sus discípulos se entristecieron. Por así decirlo, se deprimieron. Aquel que les enseñaba, aquel que comía, ya no estaba. Ya no estaba. Muchas veces Dios tiene que quitar nuestras muletas para ver dónde estamos anclados. Cuando tú pierdes a un ser querido, cuando alguien se va de tu lado, tal vez el Señor te lo está quitando a propósito, para ver dónde nosotros estamos anclados y amparados. Si hemos sido seguidores de hombres o si estamos confiando en Cristo. El plan de Dios fue llevarse a Cristo al cielo, que retorne allá. Por supuesto, los discípulos estaban desconsolados. Y así que van dos cerca de una aldea cercana a Jerusalén que se llamaba Emaús. Y estos dos discípulos que no creían en el Señor, que no entendían el Evangelio, empiezan a comentar entre ellos, y oye, pues este hombre Cristo, mira, eran un par de incrédulos. Y cuando luego en ese camino se les acerca a otro caminante, ¿y qué están hablando? Es que tú no sabes, ¿de dónde tú eres, oye? No sabes que un carpintero que nos hablaba, que nos predicaba, que nos enseñaba, murió, lo crucificaron. Y después fueron las mujeres a la tumba y dicen que ya no está, dicen que ha resucitado. Y ellos ni sabían lo que estaban hablando, eso eran los rumores, este par de incrédulos. Así que cuando llegamos a Lucas 24, 32, dice la Escritura lo siguiente, dice allí, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabes que Cristo, cuando oye esto decir a estos hombres que eran seguidores de Él, seguidores pero no creyentes,
los exhorta. Y les dice él en el versículo número 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Mira que los judíos tenían una característica, ellos eran hospitalarios. Practicaban la hospitalidad. Versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Entonces, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Cómo así? Les quemaba el corazón. Sería que tenían una miocarditis. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en esos hombres. Ellos lo testifican. Algo pasó en mí. Algo pasó en nosotros. Pero en el libro de Romanos, el capítulo 8, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Qué claro este texto, ¿no? ¿Sabes que el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice ahí, un día nos va a resucitar a nosotros? Para concluir, tengo 5 conclusiones, 5 minutos. En primer lugar, Jesús no vivió su vida santa y redentora en su propio poder, sino que la vivió dependiendo del Espíritu de Dios. Él no hizo nada en su propia humanidad, sino en dependencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, sí, la naturaleza divina del Hijo y la naturaleza divina del Espíritu son la misma naturaleza divina. En tercer lugar, Jesús no dependió de sí mismo como Dios, sino del Espíritu como Dios. Él no dependió de sí mismo como Dios, sino que Él dependió del poder del Espíritu Santo como Dios. En cuarto lugar, todo esto que hemos visto, una vez más, lo único que hace, hermano querido, es enfatizar la verdadera humanidad de Cristo. La divinidad muy conocida, pero por otro lado lo que esto hace es enfatizar la humanidad de Cristo, la humanidad sin pecado de Él. Y finalmente, Él vivió como deberíamos nosotros vivir hoy, dependiendo de Dios y no de nosotros mismos. Él vivió dependiendo
no de él mismo, sino dependiendo del Espíritu Santo en obediencia al Padre. Y yo pienso que eso fue algo que él estableció, un gran ejemplo para nosotros hoy. Él, teniendo una naturaleza humana, vivió en dependencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que nosotros deberíamos vivir igualmente, dependiendo del Espíritu Santo en todas las cosas que hacemos? ¿Tú te has puesto a pensar por qué muchas veces nos equivocamos? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Muchas de las cosas que decidimos hacer, las decidimos hacer basadas en lo que nosotros creemos, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, en la carne. Así tomamos la mayoría de las decisiones en esta vida. Decisiones importantes y decisiones no importantes. Muchas de las decisiones que tomamos en esta vida dejamos de lado a Dios Espíritu Santo. Entonces nos movemos por lo que vemos y por lo que oímos. Y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que cuando Pablo llegó a la iglesia en Corinto encontró ese problema? Cuando llegó a la iglesia de Galacia encontró ese problema. Y él tiene que hablar acerca de la obra del Espíritu en la iglesia de Corinto. Porque los corintios era que le ponían más énfasis a la experiencia y a las cosas de la carne que a la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos no sabían ni cómo juzgar un caso de inmoralidad en la iglesia. Ellos ponían más énfasis en los dones del Espíritu. Eso era para ellos todo. Y Pablo le dice, te voy a mostrar un camino mejor, que es el camino del amor. Ese es un gran ejemplo para nosotros porque a veces me temo que muchas de las decisiones que tomamos nosotros, hermanos, hablo de los hermanos, a veces las tomamos basadas en nuestras conveniencias, a nuestros intereses, a la influencia de otros, a lo que hemos oído y no a lo que Dios nos muestra. Uno debería ponerse a pensar si muchas veces las cosas que ocurren en nuestro derredor no son que Dios las permite para tratar con nosotros mismos.